Bueno, primero que nada te quiero preguntar qué hacías el 30 de octubre de 1983. El 30 de octubre de 1983 fuimos después a votar a casa de unos amigos en Olivos, que eran compañeros de militancia. Yo venía de Juventud Peronista y bueno, y en el proceso había tenido ciertos problemas de seguridad, etcétera. Me exilié a Brasil, volví. Bueno, entonces habíamos ido a casa de estos amigos y lo que me acuerdo mucho es de la vuelta por la Panamericana, que venía una camionetita como un rastrojero llena de afiches de Perón y Evita y todo así en oscuras. O sea, se iban para provincia, nosotros volvíamos hacia capital, y eso me impactó así de decir, o sea, y absolutamente en silencio, estaba llena de gente, el camioncito. Era todo un símbolo eso, claro. Sí, me impresionó, claro. Me acuerdo mucho de eso. Bueno, y ahora lo que te pido es que te presentes con un breve perfil. Bueno, yo soy Nora Macciotti, soy profesora en la universidad y soy investigadora. Investigadora de géneros televisivos, pero de la época que vamos a hablar fue cuando recién empecé, porque en realidad yo empecé investigando teatro y escribiendo sobre teatro. Bueno, y eso, soy profesora y investigadora. No, vamos a hablar de todo, vamos a hablar, Bueno. y básicamente eso, la oportunidad de hablar con vos es la oportunidad de hablar con un intelectual que se desarrolló mucho en estos años de democracia. Entonces te pregunto eso como primera cosa, ¿cómo fue ese desarrollo? ¿Cómo contarías ese desarrollo en estos años, en estos 25 años de democracia? Desde vos. Sí, bueno, por la edad que tengo, digamos, es una etapa de fuerte desarrollo, porque cuando empezó la dictadura yo era, hacía poquito, acababa de terminar la facultad en realidad, así que el desarrollo mío lo hice prácticamente en democracia. No, empecé un poco antes, en el 79, porque yo te decía, yo me puse a investigar teatro. A mí me gustaba y me sigue gustando... me siguen gustando los géneros populares. Entonces estudié mucho y escribí sobre sainete, porque me gustaba, aparte a mí me gustan los géneros de fórmula, bueno, si la fórmula del sainete. Y bueno, que hay una manera de hacer sainete, así como hay una manera de hacer comedia. Y mientras más yo leía que era un teatro comercial y reiterado y bastardeado, más me gustaba. En realidad, mi entrada a investigar teatro viene por ahí, porque bueno, el teatro no era un fenómeno de élite a principios de siglo, sino que era un fenómeno masivo, por más que no había medios electrónicos. Claro. La cantidad de obras que se estrenaban, la cantidad de salas que se abrían, las compañías, las revistas, me fascinaba y me sigue fascinando esa etapa. Qué curioso, digo, porque viste que mucha gente opina que a veces la realidad argentina se parece a un sainete. Vos que conocés profundamente ese género, ¿dirías que es así, efectivamente? Bueno, el sainete tiene, o sea, personajes de distintas procedencias étnicas. O sea, porque es del teatro de los inmigrantes. Claro. Entonces es el patio de conventillos que se pelean, y en distintos cocoliches, no, digamos, no es alegre el sainete, lo que es, sí, más deprimente y es el fracaso del inmigrante, es la derivación del sainete, que es el grotesco, que es lo de Discépolo, digamos. ¿Pero admitís esa definición de que la realidad se parece a un sainete? Y en el sentido de que hay, qué sé yo, distintos puntos de vista, peleas, broncas, sí. Pero, ¿y cuál es el sainete emblemático, el que a vos te parece que nos define más acabadamente?
Mira, yo no sé si nos define. Creo que hay un sainete que es maravilloso y que por más que lo hagan mal, siempre funciona, que es el Conventillo de la Paloma. De Vacarezza. De Vacarezza. Escrito en, más En el o menos, 29. en el 29. Sí, sí. Ajá. Época de crisis en el mundo también. Claro, pero este sainete no. El sainete que hace Vacarezza es absolutamente, es vital, es alegre, es dinámico. Tiene una cosa muy, muy fresca, muy de una anécdota trivial, pero está muy bien armada. Y digamos, sí, es una línea muy ingenua que no registra la realidad. O sea, el grotesco sí, te estaba hablando de la crisis todo el tiempo. A mí me pasó en la facultad, me leí 3 grotescos en un día, tenía una depre que o sea, es duro, porque es el fracaso, o sea, la gente que vino y le va mal, le va mal, claro. Le va mal. Claro, claro. ¿Y qué más supiste de Vacarezza? Bueno, yo hice una edición para Capeluz larguísimo, un prólogo así como de 30 páginas. Y me leí muchísimo Vacarezza y me fasciné de esa posibilidad de versificar. Tipo, te ponía rima y te hacía un versito de cualquier cosa. Y de que él se ríe de lo que estás escribiendo, él disfruta. Vos lees esas obras y decís, este tipo la pasaba bien. Claro. Y eso me gusta. Bueno, volvamos a vos, digo, insisto con ese, a mí me gustaría que contaras casi como de un modo prototípico tu travesía, ¿no? En estos 25 años. Digo, me imagino que durante la dictadura hubo miedos, ¿no? Sí. Si esos miedos persisten todavía, ¿en dónde los ponés, los miedos? Bueno, eso, ¿cómo ha sido tu travesía en estos 25 años, en este cuarto de siglo? ¿Cómo? ¿Como una profe universitaria, como una docente, como una intelectual, como una escritora? Bueno, sí, en la época de la dictadura hubo miedos y también hubo mucho de poner el cuerpo a los miedos. O sea, yo te había dicho que yo me había ido, pero yo volví en la dictadura porque no tenía ganas de vivir en Brasil. Y porque además a mí me pareció que ya está. O sea, lo que me tenía que pasar me pasó. No sé, yo tenía esa percepción. Y bueno, y acá me quedé y ahí me junté con Aníbal, que es mi compañero, y él había... Aníbal es Aníbal Ford, otro gran sí, intelectual argentino. Sí. Resulta que él había sido profesor en el 73 en Filosofía y Letras e Introducción a la Literatura. Y en Para Ti, en la época del Proceso, Para Ti, la revista de la editorial Atlántida, salió una nota en el 78, creo, que decía, esto se enseñaba en nuestras facultades. Esas notas que hacía Atlántida en Gente, también las hizo en Para Ti. Esto se enseñaba en nuestras facultades, cátedra de Aníbal Ford, en Filosofía y Letras. Y era todo un texto falso, o sea, era un texto que Aníbal jamás había dicho, tal vez podía haberlo dicho algún ayudante de él, pero no lo sabemos. De PC, de Partido Comunista Guatemalteco, no sé, una cosa muy así. Y bueno, y salió eso, y que había, no sé, nosotros nos quedamos, era complicado irse por toda la situación familiar. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que mi hermana, que vivía en Córdoba, fue un dentista como medio año después y se encontró Para Ti en la sala de espera. ¡Qué impresión! Claro. Y, digamos, ¿en qué te desarrollaste exactamente? ¿Cuántos libros, cátedras? No sé, digo, contanos cómo ha sido estos 25 años. Y bueno, sí, bueno, entonces yo estaba investigando teatro. Y lo que a mí me pasaba con el teatro era como que cuando se acaba ese teatro popular que te contaba que a mí me resultaba tan atractivo, tipo los años 30, ¿sí? Yo me seguía interesando el teatro y me sigue interesando y me sigue gustando, pero yo sentía que a mí no me interesaba estudiar un fenómeno de élite. Hice un libro en Punto Sur, que es una editorial que no existe,
un libro sobre Griselda Gambaro, que me fascina y que, sí, o sea, siempre me gustó escribir. Escribí varias veces sobre la obra de ella. O sea, hice un volumen, ¿no es cierto? Y eso fue en el 80 y, no sé, 80 y algo, no me acuerdo, 87 creo. Pero yo dije, bueno, basta, yo no quiero el teatro de élite. Y ahí fue que me metí a estudiar televisión. En realidad ya venía de antes, porque yo había estudiado la novela de folletín, claro. Había investigado eso, había investigado la radio, o sea, a mí la cosa de fenómenos populares comerciales, porque nadie dice que no sean comerciales, me atraía, me interesaba. Y de alguna manera estudiar la ficción en televisión era como estudiar los derivados del sainete, digamos, porque del sainete o del teatro o del circo, la revista, todo eso estaba en la televisión. ¿Cuándo fue, digamos, que escribiste tu primer texto sobre esta nueva especialidad y cuál fue la primera telenovela que te llamó tanto la atención? Bueno, el primer texto fue un texto en página 12. O sea, ya después del 87 tendría que ser. Sí, exacto. Creo que fue 89. Eso fue un texto sobre novela brasilera, telenovelas brasileras. Y bueno, y la cuestión es que así, tipo 87, a mí me interesa, y además hay un proyecto latinoamericano de estudiar telenovelas que lo dirigía, así, lo coordinaba Jesús Martín Barbero, que es un español que vive en Colombia, que hizo estudios muy importantes sobre toda la cuestión de cultura popular, cultura de masas, etc. Entonces, a mí eso me interesaba. Y escribí esto de página y a la vez también escribí una ponencia para un congreso en Brasil. Y ahí yo dije, yo tengo que hacer algo sobre telenovela. Y entonces... Y por ejemplo, antes vos veías telenovelas, Sí. por ejemplo, en el 72, ¿habías visto el Rolando Rivas Taxista? Claro, claro. Ya, o sea, yo veía... Como intelectual despreciabas ese género. Porque pasó una cosa rara también con la telenovela, sí, ¿no? Sí. Pasó de ser un género muy despreciado a ser absolutamente reivindicado por García Márquez y compañía, ¿no? No, yo veía de golpe más de adolescente que de estudiante en la facultad, más de chica y adolescente, pero sí, siempre vi y siempre me interesó esa cosa que de golpe yo estaba en un almacén y escuchaba hablar de la novela. Y eso me sigue pareciendo maravilloso. ¿Cómo ahora me puedo meter en un foro y leer lo que la gente dice de las novelas? Me parece, me fascina eso, ¿eh? Entonces, yo dije, tengo que hacer algo con novelas argentinas. Y me fui al archivo Clarín. Y viste que estaban en sobre, no sé si siguen estando. No sé. Bueno. Entonces pedí sobres, teleteatro, Alberto Migré, que vos mencionaste, Rolando Rivas, que es el autor. Entonces fotocopié, eso fue toda una tarde. Y yo me fui de ahí y me acuerdo, me tomé el 168 para volver a Colegiales y empecé a leer, ahora me marea leer en el colectivo, antes no. Empiezo a leer las entrevistas a Migré y digo, este tipo es un genio, yo tengo que hacer algo con este hombre. Fue así, leer 5 minutos en el colectivo y... O sea que ahí en el colectivo nació ese libro fascinante. Sí. Alguien como Soy de como de la familia. Soy como de la familia, se llama, ¿no? Sí. Libro divino. Sí. Una gran historia, porque es un gran reportaje a Migré, pero es además hablar de la televisión, hablar del país. Sí. Claro, entonces ahí yo me puse a estudiar y me puse a... Además, bueno, no había tanta facilidad como ahora de golpe de conseguir algo en internet, o sea, no había YouTube, y... Bueno, pero había archivo de Clarín. Claro. No era poco. Sí. Y además yo creo que el periodismo de esa época
tenía más sustancia. O sea, vos leías cosas y decías, ajá, o sea... Y cuando viste eso, vos dijiste, bueno, yo quiero conocer a este señor. Sí. ¿Y cómo fue? Y bueno, y resulta que yo trabajaba en la Escuela de Arte Dramático, que ahora pasó a IUNA, ¿no es cierto? El Conservatorio de Arte Dramático. Yo daba clase ahí de Historia del Teatro, Historia del Teatro Universal, 1, 2, 3, las que había, y Literatura Dramática, o sea, análisis de texto, esas cosas. Y entonces ahí estaba Ponchi Morpurgo, que es escenógrafa, y yo sabía que estaba en Canal 9, y Alberto estaba en Canal 9. Entonces le dije si me podía conseguir el teléfono de Migré. Y lo empecé a llamar, y debo haber llamado unas 10 veces. Y me atendía el contestador, o un secretario que él tenía, así. Y al final, cuando hablé con él, y le dije, yo quiero hacer un libro con usted. Así. Y empecé a ir a la casa, pero fui durante 1 año y medio, una vez por semana, en Floresta, cuando él terminaba de laburar. A mí me maravilla acordarme esa cosa tan profesional de Migré. Y probablemente él hasta último momento trabajó con máquina de sí, escribir hasta último, mecánica, ¿no? Digamos, los últimos 5 años no. Ah. Pero, o sea, ya tenía computadora y hasta tenía mail. Pero sí, él escribía a máquina, una Remington. ¿Y en qué año fue el libro? Y bueno, pero el libro salió en el 93, pero lo empezamos a hacer en el 90. Ah. Eso que te digo, yo iba a la casa a la noche cuando él terminaba de laburar, 9:30 de la noche. Y yo me atravesaba la ciudad a irme a Floresta, porque vivía cerca de la autopista en Floresta. Y él me recibía como una reina, porque había comprado masitas y petit four y café. Pero era una cosa, y me traía de todo, pero me mimaba. Y él estaba fascinado de que... Bueno, seguramente vos lo mimarías a él también. Y sí, después quedamos, siempre fuimos muy amigos, siempre. La verdad que era un genio, Migré, porque era un genio. En especial a mí me gustó mucho todo lo que él reflexionó sobre la radio, ¿no? Sí. Sobre el radioteatro, por una ejemplo. Maravilla. Sí, cosas Yo muy creo que muy hay mucha gente que es talentosa, que hace muy bien las cosas, en televisión hay muchos, pero no sé si tiene esa capacidad de reflexión que tenía Alberto. Sí. Porque el tipo podía pensar su poética, y aparte podía decir, no, esto no es mi estilo, esto no me gusta. ¿Cuál fue la telenovela de Migré o el radioteatro, tal vez, de Migré que te gustó más? Bueno, yo cuando tuvo esa decisión, yo estaba viendo Sin marido, que fue una novela con Patricia Palmer y Garzón. ¿Año, más o menos? Creo que 88, 89. Y ahí, eso también fue otra cosa que yo dije, este hombre lo tengo que entrevistar. Por eso fui a Clarín, me había olvidado de esto. Resulta que él, un día aparecen así los de... La novela empezaba a las 7. Yo no podía grabar, no tenía en ese momento videocasetera. Están los decorados vacíos y él va apareciendo en los distintos sets y se va iluminando. Y dice, no tenemos capítulos grabados. Dice, todos los que teníamos se agotaron, Garzón está afónico, no puede hablar, el protagonista. Y entonces, bueno, ya teníamos 3, 4 capítulos adelante, adelantados no tenemos. Entonces yo voy a contar el capítulo. Yo me senté y dije, ¿pero esto lo hace Fellini? Y todo el mundo dice, es un genio. El tipo se sentó en un banquito alto y en cada set contó algo. Yo no podía creer. Ahí, ese también fue, este hombre es un fuera de serie, dije yo. Y entonces, bueno, hicimos el libro arduamente porque vivía la mamá, que estaba muy enferma, que de vez en cuando me llamaba a último momento que levantábamos la reunión, pero yo me quedaba como hasta la 1 de la mañana grabándolo. Y él después, pues yo te digo que me mimaba, él me acompañaba a la avenida, me subía a un taxi, era cuando yo era chica,
mi abuela, íbamos con mi hermana al colegio y mi abuela nos subía al colectivo y le decía al colectivero, cuídemela, chofer. Claro. Y migré era así, me subía al taxi y decía, ay, la señora está tan cansada. Y yo, sí. Y yo llegaba a mi casa a la 1:00 de la mañana. Además de Migré, en todos estos años, ¿qué otros personajes o escritores de telenovela te interesaron? Bueno, me interesa mucho Abel Santa Cruz, que es un gran escritor de fórmulas, pero que las hace bárbaras, porque él hace la comedia. Un gran escritor, primero que nada. Sí, sí. Un tipo que había estudiado letras, Sí. filosofía y letras, y había terminado con premio, con medalla de oro. Sí, claro, era medalla de oro de... Después, yo creo que él se dedicó a cosas demasiado, particularmente creo, ¿no? Que se dedicó a cosas demasiado comerciales, ¿no? Sí, no, yo coincido con vos. Pero yo digo, esa capacidad que él tenía de hacerte algo que tuviera la emoción en la dosis justa, la cosa dinámica en la dosis justa, creo que sí, que es un diálogo muy, a veces muy engolado, pero por ejemplo, hay una comedia que se llama Los ojos llenos de amor, que le hicieron en película como 3, 4 veces. Bueno, esa está publicada como obra de teatro y yo la doy en el ingreso al ISER, la carrera de guionistas, yo la coordino. La damos de lectura obligatoria. Como modelo. No, o sea, porque damos varias lecturas para el ingreso, para que los chicos vengan con... O sea, que uno le pregunte de ciertas cosas que leyó. Tienen que leer y tienen que ver ciertas cosas. Bueno, a los pibes les fascina. Le decís, elegí alguna de las 10 obras. Los ojos llenos de amor. Es una comedia perfecta. Y es de Abel Santa Cruz. Es de Abel, sí. Él me interesa. La telenovela se desarrolló muchísimo en estos años en países, no sé, México, Brasil, Colombia sí. También, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre entre esos modelos de telenovela y los argentinos? Mira, el modelo de México es el modelo más tradicional, es como el melodrama más clásico, es más parecido al melodrama del siglo XIX, con mucho énfasis, con mucha exageración, y además como que un villano es villano 24 horas por día, o sea, no hay escena que no aparezca que vos no digas, este es el malo. O sea, el malo malísimo. Es el malo malísimo y que no tiene otro rasgo más que hacer el mal. Entonces, yo creo que hoy es una novela como que siento que atrasa. Y como que están muy rígidos, muy engolados y como que no saben encontrar por dónde salir. Y que incluso, por más que están comprando formatos de Colombia o de Argentina, las están haciendo igual de rígidas. O sea, le sacan todo lo que tenía el original de Colombia o el original de Argentina. Las brasileñas son perfectas. ¿Ah, sí? Pero a mí no me conmueven. A mí las veo como demasiado cerebrales. Pero son, realmente vos decís, acá está todo controlado, está todo perfecto, no está nada dejado al azar, o sea, es prolijísima. ¿Y las colombianas? Y las colombianas son más desprolijas y a mí me gustan porque tienen una cosa que es muy de su idiosincrasia, muy de su música, muy de reírse de todo, mucha sensualidad, mucho color. Pero a veces también son como muy débiles en su trama argumental, ¿no es cierto? Y en estos 25 años, ¿hubo telenovelas que vos puedas decir, bueno, este texto me parece que, o esta trama sirvió para afianzar la democracia, o todo lo contrario? Digo, ¿se te ocurre? Y es difícil eso porque, salvo las recientes, digamos... Montecristo, Televisión por la Identidad y Vidas Robadas.
Pero es difícil, digo, porque la novela se ocupa de otras cosas. Está bien, pero eso me parece que es un camino, ¿no? Digo, Montecristo, ¿qué temas tocó? Montecristo fue la adaptación del Montecristo de Alejandro Dumas a la Argentina y donde ¿por qué lo mandan a Dantes preso? Bueno, porque era el hijo de un juez que estaba investigando casos de la dictadura, de la apropiación de bebés en la dictadura. Al juez lo matan y a este se lo sacan de encima y quienes lo hacen participaron en la cosa del robo de bebés en la dictadura. Ya ni hablemos de Televisión por la Claro, Identidad, sí. que es otra cosa. Es otra cosa. Vidas robadas, Sí. dentro de un modelo de teleteatro tradicional, también sí. toca un tema social, ¿no? Fuertísimo. Y político. Sí. Que es el de las mujeres apropiadas, sí, ¿no? Exacto, las esclavas. Claro, la trata de blancas, etcétera. Sí. Y digo, ¿qué otra telenovela se te ocurre que estuvo en esa línea? No, yo creo que hubo telenovelas buenas, pero no sé, pensando así en afianzamiento de la democracia, yo creo que tal vez, por ejemplo, Rolando Rivas o digamos, muchas de las que tenían que ver con la vida en el barrio, la vida así de una familia tranqui en un barrio o en una casa. ¿Pensás en Gasoleros, por ejemplo? Sí, claro, exacto. Esas novelas sí tienen que ver con lo que es, digamos, como el costumbrismo argentino. ¿Qué es el costumbrismo argentino? Y es bueno esta cosa de mostrar costumbres de clase media, donde ahí sí, de golpe aparece lo que es la solidaridad junto con los conflictos familiares, generacionales, etcétera. Pero esa cosa de familia, de amigos, de esa cosa de poder reunirse a tomar algo, poder, digamos, por ejemplo, problemas de seguridad no hay. O sea, nadie está aterrado porque le vayan a robar en esas novelas. Entonces, también ese costumbrismo está mostrando un estilo de vida que se terminó. Pero sí sigue esto de la solidaridad, sigue. Eso es un rasgo que aparece mucho, si querés. Me imagino que, por ejemplo, con tu trayectoria en la facultad, bueno, en diversos ámbitos, ¿no? Te habrás topado con colegas tuyos que se criaron en democracia, que crecieron en democracia. ¿Qué diferencia de cabeza encontrás entre la tuya y la gente de tu generación, los intelectuales de tu generación, y los jóvenes intelectuales, los que empezaron a trabajar en la democracia? Bueno, en primer lugar, o sea, nunca piensan que esto se puede acabar. Y cómo yo lo pensaba, o sea, esto de que hay 25 años de democracia es una maravilla, porque yo no tenía esa experiencia. O sea, yo me acuerdo de chica que iba al colegio y que había golpes de Estado y pronunciamientos y qué sé yo, y comunicados entonces esto de sentir que es permanente la democracia y que se vota cada 2 años, me parece que es algo que de golpe yo me sorprendo y colegas más jóvenes no se sorprenden. Y me parece bárbaro que no se sorprendan. Y ellos, por ejemplo, siendo vos de otra generación, te preguntan, por ejemplo, ¿qué ocurrió en la dictadura? ¿Tienen interés en saberlo? Sí, y además hay mucha información. Hay películas, hay documentales, hay información. Y también les parece como qué locos que estaban, cómo vivían tan en riesgo. Yo creo que, o sea, mis hijos también preguntaron siempre. ¿Tus hijos también están en la actividad intelectual?
No, no, pero bueno, son universitarios, entonces sí, tienen conciencia, pero no son, no son... ¿Pero de qué carrera? Digo, ¿universitarios de qué carrera? Bueno, hay una que es arquitecta, hay uno que es diseñador gráfico, hay una que es de inglés y otro que es que hace artes electrónicas y toca y hace intervenciones y compone. Con tanto contacto, digamos, con la telenovela, ¿no? ¿Se te ocurrió alguna vez escribir una? Sí, alguna vez con otros colegas tuve proyectitos que nunca funcionaron y lo que sí, me puse a escribir literatura y hice una primera novela que estoy buscando publicarla, que es muy mundo de televisión y radio, no, más que, no, de televisión no, de radio y de novela romántica. De radioteatro, Sí. de la época del radioteatro. Que yo no recuerdo demasiado, Ajá. porque bueno, enseguida empezó la televisión. En estos 25 años, ¿cómo defendiste tu independencia ¿Qué independencia? intelectual? Bueno, sí, la tuve que defender porque, primero porque estudiar televisión no tiene ningún prestigio y no tiene ningún reconocimiento académico. No lo tenía, ahora me parece que sí, ¿no? Por eso que te decía antes Sí, que... pero digo, ahora se hacen montones de seminarios sobre telenovelas. Yo he asistido a algunos. Sí, sí, sí. Y antes era verdaderamente un género muy denostado. Yo creo que dio un paso muy importante Humberto Eco cuando la elogió a Andrea del Boca, ¿no? Sí. Sí. Pero te digo que de cualquier manera no es... Sí, hay mayor reconocimiento, pero no demasiado. Y sobre todo en la Argentina, porque yo me moví mucho a nivel latinoamericano y ahí sí hay reconocimiento. Y del mismo modo, digo, ¿recibiste llamados de canales de televisión, digamos, de la gente que hace, No. que fabrica las telenovelas, que produce? No, de los canales no, pero sí soy amiga de varios guionistas y conozco... ¿Y te consultan, digamos, como experta que sos? Digo, ¿sos una mujer consultada? Bueno, yo hice varias veces hice pericias. ¿Qué son pericias? Y porque, por ejemplo, había acusaciones de plagio en novelas y me llamaron para hacer informes, para comparar, para cotejar como especialista. ¿Cuál es digamos, el núcleo central de una telenovela? Alguna vez leí que, qué sé yo, podía ser el cuento de la Cenicienta, a partir de lo cual se podían encontrar variantes, pero que el fondo, el trasfondo era ese, ¿no? Alguien que salta de un ámbito a otro casi mágicamente, ¿no? Sí, ese, digamos, sería una historia de amor y de búsqueda de identidad. Ahora, por ejemplo, en Vidas Robadas, que es la novela esta que hablamos, la de Marcelo Camaño, la historia de amor fue mínima. Y no había o sea, la pareja estaba unida a lo largo de toda la novela. Y si los separaban, si estaban separados, no era por problemas de amor. Yo no la vi la novela, pero ¿cuál era la pareja que estaba unida? La pareja del protagonista, Facundo Arana, con Mónica Antonopoulos. Esa pareja estaba unida. Y fue más una novela de suspenso, de thriller, de persecuciones tremendas, que una historia de amor. Y sin embargo, seguía siendo una novela. Vos me decís, sí, son todas versiones de Cenicienta, pero yo no creo que sea tan mágico esto que la heroína se encuentra con el príncipe azul, sino que es un laburo de esa pobre heroína. Por ejemplo, vos antes que me habías preguntado qué autor me interesaba, el que me interesa también es
Fernando Gaitán, que es el autor de Betty la Fea, el Sí. colombiano. Es buenísimo. Es buenísima esa novela. Y antes también él hizo Café, que fue una novela hermosísima. Divino. Entonces, ahí Es vos una de las pocas que he visto completas. mirá, Café con aroma de y fue mujer. bellísima. Ahí, tanto en Café como en Betty, las heroínas trabajan como locas y se ganan a sudor, digamos, ese ascenso social, o el caso de Betty es la que salva la empresa y la otra es la que empieza de recolectora y termina en la Asociación Internacional del Café. ¿Y qué ha sido de la vida de Margarita Rosa de Francisco? Y ¿No le podés hablar de mí? es hermoso. Sí. Vos sabés que no quiso actuar más en novelas, estuvo presentando realities. ¿En serio? Sí, sí. Yo en algún viaje la vi en televisión haciendo reality. Ahora ocurrió una cosa curiosa, ¿no? Que es que repusieron en la señal de Volver Rolando Rivas. Sí. ¿No? ¿Cuántos años después? 36 años después. Ajá. ¿Volviste a verla? Sí, Digo, sí. ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo viviste esa experiencia? De volver Bueno, a ponerte en contacto con ese material. me impresiona que no me acuerdo de nada. O sea que es muy poco lo que yo recuerdo. Ujú. O sea, más allá de que el tiempo, o sea, que son largas, las escenas son largas y todo se habla más, digamos que eso es algo que uno, bueno, dice, es así y punto, y lo decís una vez y nada más. Me parece hermosísima, me parece una cosa tan bien pensadita, tan bien armada, como que... ¿Migré reivindicaba esa tira? Sí, Le gustaba a él, le le gustó a gustaba, él. pero no la quería Qué pasar. audaz que fue esa tira, ¿no? Fue Digo, muy audaz. Además por el Eso, tema... yo la veo ahora y digo, ¡a la pucha! Por el tema, digo, el hermano de... El hermano había... El hermano de ella. De él. De él. De Rolando. Era un guerrillero. Sí, y lo matan. Lo matan. Lo matan porque había querido secuestrar al padre de la heroína. Claro, Estaba en un grupo. claro. Yo la otra vez vi una escena así que era de clases enfrentadas, así, la rica, súper pituca, y viene la madre de una amiga del personaje que hacía Soledad Silveira, que lo hacía Dora Ferreiro, aquella Dorita Ferreiro, esa vieja actriz que Claro, Miguel adoraba. también de radio. Claro, y de cine, muy jovencita. Y ella le dice, usted será muy fina, señora, pero es una maleducada. Entonces le dice, ¿usted es de Conventillo? Sí, soy de Conventillo. Pero estamos acostumbrados a gritar, pero decimos las cosas de frente. Yo dije, eso hoy no pasa en la televisión. Hoy es todo tan glamoroso, tan de otro mundo. Imagínate los chicos de las tiras de Cris Morena diciendo, yo soy, no sé, soy pobre, soy ordinario, soy mersa, no lo dice nadie. Creo que... ¿Qué estás investigando en este momento? Bueno, yo formo parte de un observatorio iberoamericano de ficción televisiva que lo componen investigadores de 9 países, que hicimos informes, ya 2 salieron publicados. Y entonces, bueno, es ver qué está en la pantalla en ficción y escribimos un capítulo por año. Y se comparan en los 9 países. Y entonces lo último que estuve haciendo fue laburar sobre vidas robadas y sobre todo lo que es ahora la circulación y la venta de formatos. Viste que Sí. eso está ahora... Y que la Argentina es muy Exitosa en la venta de formatos. Se acaba de vender todo a muchos países la Lola, ¿no? Sí. El formato de la Lola. Claro. ¿Y ese material, la gente lo puede leer, lo puede encontrar en algún lado? Bueno, hay un tomo que apareció en Editorial Gediza de Barcelona y sí, se puede encontrar, pero es muy caro porque los libros españoles están muy caros. Claro. Y hay otros tomos que salieron que los publicó La Globo en Brasil, en portugués y en inglés.
O sea que... ¿Y tu último título aquí, publicado? Es en Editorial Norma, se llama Telenovela, Industria y Prácticas Sociales. Ajá. Donde ahí hay más de un capítulo que está dedicado a toda la cosa de la función social y la función educativa de las telenovelas, por ejemplo, en el tratamiento de temas de salud. O sea, porque viste que también hay telenovelas que focalizan en alguna enfermedad y dan mucha información, y eso pasa en Brasil, en México, de alguna manera Vidas Robadas no es un tema de salud, pero es un tema social donde se dio información. Bueno, esas estuve investigando. Bueno, y si bien hubo aquí novelas que abarcaron el tema político, intentaron por lo menos el tema político, me acuerdo de alguna en donde estaba un político malísimo y perverso que hacía Oscar Ferreiro, ¿no? También. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno. El Canal 9. Sí. Sí, no me acuerdo. Pero, digo, ¿te imaginas alguna telenovela que, que glose estos 25 años de democracia? Pienso que más el unitario es el género para eso, más que la telenovela. O sea, una hora de drama. A mí me fascina, ¿viste esa serie española, la de Cuéntame cómo pasó? Ah, sí, de Imanol. Claro, Imanol Arias, María Galeana. Tiene 9 años en el aire ya. ¿Ah, sí? Eso se podría hacer perfecto acá. O sea, porque además pasaron cosas pesadas. Sí. Acá hubo, digamos, versiones de esa idea, pero periodísticas, ¿no? Sí. Que era como siglo XX Cambalache, claro, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Pero la verdad que sí, que se podría hacer una buena combinación entre ficción y claro, porque acá mandan, periodístico, ¿no? En esta cosa española mandan noticieros, hay partes así que son... Claro, documentales. Documentales. Sí. Sí, porque yo creo que en el cine se trató mucho todos estos años, pero no demasiado en la televisión. Por más que sí, hubo unitarios, hubo algún programa que hablaran de algo, pero... Y lo último, me volví a la cabeza Alberto Migré, ¿no? Digo, me parece que Alberto Migré se fue de este mundo un poco enojado, ¿no? Enojado con lo que veía en televisión, y en especial enojado porque no era o no fue lo suficientemente convocado en los últimos años, ¿no? Lo que pasa es que la televisión cambió en el 89, cuando se licitan, claro, en los 90, cuando se hacen las nuevas licitaciones, ahí cambió todo. Y realmente no había... Creo que ya lo que hacía Migré, que era genial, no tenía cabida. Y cambió tanto, no sé qué diría él ahora, pero cambió tanto que hoy mismo, por ejemplo, se estrena la primera telenovela para celulares. Sí, producida exacto. para celulares. Claro, claro. Y para internet también, ¿no? Sí, sí, sí. Y después para televisión. Sí, sí. Pero primero para esos formatos. Claro, claro. Nora Masiotti, te agradezco mucho esta charla. Te agradezco a vos. Muy lindo, gracias.